Bienvenidos. Vamos a hacer llamada de lista y ya vamos a ver lo que vamos a estar trabajando esta semanita, que es básicamente nuestra última semana. Entonces, pues ahí nos quedan unos conceptos por ver. Vamos a estar haciendo un trabajito ahí final como lo de Firewall. Y, y la idea es que estar trabajando en lo que estuvimos trabajando en EMAP y eso. Entonces ahí van a haber varias cositas ahí que vamos a estar trabajando. La idea es trabajar realmente, digamos que le vamos a dedicar esta semana. Ahorita vamos a revisar ahí el temario, hay un par de conceptos que nos faltan, que entre hoy y mañana lo estaremos viendo. Y digamos que ahí vamos a profundizar lo que les había hecho la semana pasada en cómo trabajar vamos a hacer un mini tallercito ahí con los firewalls. Pues vamos a ver que revisemos ahí con el firewall de Windows que se puede llegar a hacer, que miremos otras opciones también para Windows y vamos a buscar de pronto algunos emuladores o algunas, digamos que para que investiguemos y miremos a ver qué se puede hacer y más bien el cómo sería, ¿sí? Para ir viendo un poquito el cómo serían las opciones que se pueden llegar a trabajar desde los diferentes firewalls. La mejor forma es tener un firewall real y tener, digamos que una red y empezar a mirar. Pero bueno, vamos a buscar algunos emuladores, algo que a veces los fabricantes tienen ahí como para intentar ver un poquito más allá de los conceptos y empezar a ver cómo funcionaría esa parte de los bloqueos y qué otros parámetros se pueden llegar a hacer. Entonces, digamos que eso sería ya como lo que trabajaremos esta última semana, documentar y ya para salir a vacaciones, muchachos. Ya voy a llamar lista y ya iniciamos. Bueno, Ferney Arcila. Presente. Vale, Neftalí Caballero. Presente, profe. Vale, Juan David Castro. Presente. Vale, Sebastián Gómez. Presente. Camilo Andrés Hernández. Presente, profe. Vale. Santiago Martínez. Sergio Andrés Moreno. Nicolás Patiño. Darwin Fernando Perdomo. Buenos días, profe. Buenos días. Luz Adriana Ramírez. Carlos Nicolás Rojas.
Presente. ¿Vale? Y Miguel Ángel Salazar. Presente. Bueno, muchachos, haciendo ahí como el resumen ya para entrar a nuestra parte final, vemos que estas dos últimas materias que vimos, que fue la de telecomunicaciones e informática, estaban ahí enlazadas, y empezamos a ver cómo las aplicaciones que digamos que se pueden ver reflejadas en lo que son ya elementos de teleinformática, que habíamos dicho básicamente que es la unión, la aplicación de la unión de hardware y software ya en una red que digamos que estuvimos ahí comentando que Internet era una de las aplicaciones y de por sí que en el tema de las exposiciones ahí vimos como todo el potencial más de aplicación como plataforma del Internet y la importancia, y yo creo que eso es digamos que la principal conclusión, la importancia de entender cómo son todos los protocolos y entender muy bien lo del modelo OSI, sobre todo para la parte de desarrollo. Mire que también no nos es totalmente indiferente, digamos que entender cómo funciona una red y cómo funciona Internet en la parte de desarrollo, porque en muchos protocolos, muchos elementos, digamos que de comunicación, ¿sí? De esto de entender qué son los paquetes, de entender eso, pues hacen parte del desarrollo. Digamos que en la parte de videojuegos, por ejemplo, ¿qué más, Nicolás? Ya vi el mensaje. Entender cómo funcionan, digamos que también nos entiende, digamos que nos permite entender lo de las aplicaciones. Un desarrollo web básico, digamos que ya estamos sin querer, digamos, sin profundizar, estamos trabajando diferentes lenguajes y diferentes protocolos, el HTTP, la MySQL que va por tiene su propio protocolo y su propio puerto, que eso también, digamos que es interesante empezar a entender. Y de ahí para ya empezar a profundizar, de pronto, por ejemplo, hay un método de desarrollos que son las APIs, que es usted hacer su propia aplicación y permitir que una tercera o una segunda aplicación se conecte a ella, sí requiere entender, digamos que esos conceptos de puertos y de protocolos y todo eso. Entonces, miren que sí es fundamental también para la parte de desarrollo. Y ya para la parte, pues, de las mismas redes, pues aún más. Y ahí entra un tema interesante que es como toda la parte de seguridad. Sí o sí nos toca, digamos que trabajar. Si ustedes ya cuando están trabajando en una empresa grande, es muy probable que ya les empiecen a exigir digamos que la aplicación de diferentes medidas de seguridad, controles de seguridad. Entonces, al entender cómo funcionan todos estos, digamos que sí nos va a permitir como mejorar mucho de los procesos que hemos visto, pues toda la introducción, las arquitecturas, estamos ahí revisando y cacharrando los protocolos, los medios de transmisión, que fue lo de los cables, por ahí lo de digamos que estuvimos viendo eso, algunas definiciones, por acá estuvimos viendo lo de las exposiciones, que era ya como empezar a entender todos esos elementos y estos, digamos que estuvimos trabajando en lo que eran
digamos que nuestros talleres, que fue lo que hicimos en Tor, digamos que también eso también hace parte de, más que el experimento y hay que entrar a dar web, es tener el concepto de cómo funcionan este tipo de cosas. Prácticas que pueden hacer y de por sí esta semana para los que ya estén al día y eso lo puedan llegar a hacer. Por ejemplo, vuelvo, insisto, no hemos tenido así como tiempo para ver aquí lo de Wireshark, pero por ejemplo eso, pueden ejecutar Tor y mirar qué protocolos y qué elementos pueden funcionar desde Wireshark. O sea, eh, digamos que ese mini taller que hicimos en la clase pasada la materia pasada de Wireshark es simplemente como la introducción, pero cada una de estas herramientas nos pueden llegar a servir. El mismo Nmap, yo les dije, el mismo, pongan a correr Wireshark y hagan las prácticas de Nmap para ver qué pueden llegar a ver y trabajar desde ese punto de paquetes, ¿sí? Ah, listo, Camilo. Listo. Ya vi que Sergio tiene problemas de internet. Entonces, sí tener en cuenta digamos que todo este tipo digamos que de elementos para analizar. Digamos que en la práctica todo esto para que digamos que nos sirve. Digamos, el primer objetivo, digamos que la seguridad. Segundo, digamos que ver el potencial desde la parte de desarrollo también que se puede llegar a hacer. Em, por ejemplo, en lo que lo vimos digamos que en las exposiciones, que toda la infraestructura cloud funciona sobre Internet y es básicamente poder tener una infraestructura hardware a través de plataformas web, porque en realidad usted no es que le dan una llave para ir a trabajar en el data center, sino usted va comprando, pagando servicios y va adquiriendo. Eso es interesante también empezar a ver cómo se trabaja ahí, porque eso genera digamos que una nueva capa ahí de trabajo, ¿sí? Vimos los contenedores Docker, que si les gusta más la parte de desarrollo, tienen que empezar a manejar cloud y todo eso es lo de los contenedores. Bueno, Docker es uno de los tantos, es el más común, pero hay muchísimos que es encapsular las aplicaciones preconfiguradas para como otro nivel de virtualización de máquinas. Lo de blockchain que fue interesantísimo ver cómo todo el potencial de que no es solo monedas virtuales, sino digamos que todo lo que están apareciendo en NFTs y un poco de videojuegos y herramientas y escrituras digitales y bueno. Entonces, también y cerramos con ese tema de metaversos que digamos que ya nos permite como entender y vimos que no es un tema tan nuevo, sino más bien como reencauchado ya con el nuevo potencial digamos que las nuevas conexiones, ¿sí? Digamos que cómo va a potenciar eso. Y eso que nos resaltamos, por ejemplo, acá en todas estas exposiciones no hemos mirado lo del 5G, que eso es otro, eh, sin contar 5G, digamos que toda la computación cuántica y bueno, un poco de herramientas que es muy probable que en los próximos años, digamos que revolucionen más esta revolución que estamos viviendo. Entonces, sí es interesante estar pendientes de todo este tipo de desarrollos, porque hay un fenómeno que ustedes deben empezarse a dar cuenta que se está simplificando tanto las cosas, pero las bases siguen siendo las mismas. ¿A qué punto quiero llegar? Si ustedes desde una plataforma entran a Amazon, montan el servidor con 2 clics, no sé qué, pero detrás de eso sigue funcionando como es. O sea, digamos que no sé si con ese objetivo, pero sí está pasando, que como que facilitan el uso, ¿sí? Para que como cualquiera más o mayor número de personas lo pueda hacer, pero detrás sigue funcionando la misma plataforma y lo vimos cuando se cayó Facebook, lo vimos cuando muchas plataformas fallan, ¿sí? Eh, entonces, en realidad siguen funcionando igual y entonces es bueno que ustedes estén conectados a cómo funciona y cómo trabaja para tener el control y y entender muchas de las cosas que pueden llegar a pasar con todos estos servidores y las aplicaciones, porque eso pasa también, digamos que, digamos que en diferentes niveles. Bueno, ¿qué vamos a estar trabajando esta semana? Pues digamos que analizando ya vimos como el 90%, vamos a empezar a ver unas pequeñas definiciones, ¿sí? Unas pequeñas, por ejemplo, esto está implícitamente en lo que hemos visto, que las redes LAN, las topologías, por ahí que las estuvimos viendo al comienzo.
esto tiene que ver mucho con la transmisión de datos y digamos que son conceptos que íbamos mirando. Y vamos a estar trabajando básicamente en esta parte final, que va a ser como un tallercito que iremos desarrollando ahí durante la semana. La idea es de aquí al viernes estar ya desarrollado. Yo creo que, digamos que en realidad terminamos el lunes, pero yo creo que el lunes ya va a ser simplemente la entrega como el trabajo final. No creo que ya, o sea, la idea es tener las clases de aquí al viernes, ya el lunes como entrar revisión de los paquetes y ya con eso de los programas, de los trabajos y ya con eso cerramos ya nuestras clases. Esto pues básicamente lo vimos en telecomunicaciones, que ahí es como hablar de lo que habíamos visto. Entonces digamos que eso sí, digamos que es secundario. Lo que sí me importa es esto, lo que está en verdecito, que es lo que vamos a estar trabajando, que hay un tema ahí de interconexión de redes, que iremos un tallercito que vamos a ir trabajando, ¿sí? Que vamos a ir trabajando ahí en clase que vamos a unir con el tema de seguridad, que es todo lo de los firewalls. Básicamente el taller de firewalls que va a ser, digamos que va a estar dividido en dos partes. La primera parte, desde nuestro Windows, para poderlo trabajar ahí desde las casas, mirar cuál es el potencial del firewall de Windows, que se le puede hacer, que se pueda cambiar y eso. Entonces la idea es como ir investigando eso. Otra segunda parte es qué otros firewalls adicionales hay, digamos que para equipos individuales, ¿sí? Entonces, que eso sería como la primera parte y qué otras herramientas. Y la segunda parte ya es mirar como qué opciones y qué otras herramientas hay para la seguridad en redes, ¿sí? Hemos hablado de firewall, pero digamos que eso en realidad engloba una serie de herramientas que, que, que de pronto hemos visto, digamos, muy solo en definiciones. Entonces la idea es entrar a trabajar. Hay digamos que profundizar. Obviamente no tenemos el hardware como tal, pero hay muchos emuladores y hay muchos que los mismos fabricantes hay y nos permiten como empezar a entender qué otras herramientas. O sea, Firewall en realidad en este momento es como una herramienta de seguridad, pero en realidad lo que pasó como con los routers, lo que vimos ahí en la parte de hardware, que había un modem, que había un hub, que había no sé qué, y que todo eso se está englobando en un solo dispositivo. Con el firewall pasa lo mismo. O sea, digamos que en realidad el firewall era una herramienta muy sencilla que bloqueaba puertos, y ya con ese concepto pues ya sabemos que bloquea aplicaciones, y ya han aparecido otras herramientas de detección de intrusos. Digamos que ya son otros herramientas, los honeypots, que para rastrear los ataques. Bueno, hay entre tantas herramientas. Entonces la idea es como profundizar esta semana en ese tallercito que iremos desarrollando, que ustedes mismos empiezan a ver. Por ejemplo, en algunas vez estuvimos hablando del Fortinet, pero mirar qué otras herramientas hay de ese tipo y buscar. La idea es como buscar los emuladores o buscar algún tipo de herramienta para poder ver cómo es que se podría trabajar este tipo de utilidades, ¿sí? Bueno, lo otro, bueno, por ahí está corriendo el router. La idea es que cuando nos veamos el jueves, llevarlo allá para que lo terminen de ver, porque ya pues como el viernes es la última clase, entonces de pronto también llevar un portátil y allá poder hacer también la práctica que fue la que le hizo Ferney. ¿Y quién se lo llevó? ¿Fue Carlos? Sí. ¿El router lo tiene? Yo, profe. Camilo, ¿cierto? Ah, Camilo. Sí, listo. eh, Entonces, como pues lo mismo, la idea es que lo practiquen, que miren eso, y entonces ya jueves y viernes de pronto llevamos un portátil o con él me hacen ahí la práctica, porque ya sería como el último día que nos vemos en presencial. Y como les digo, yo creo que el viernes ya si todo está bien, ya quedarían, digamos que al día. De pronto el lunes enseguida ya para entrega, y los que me dan algo, y ya terminaríamos clase. ¿Preguntas, muchachos, de esta parte final? Recuerden tener su portafolio al día, que ahí es donde va a estar todo ya. Bueno, muchachos. Hola, profe, qué pena. Adri, ¿cómo vas?
Bien, aquí que esos datos no me activaban, pero ya. ¿Los datos de la alarma? Sí, los datos del celular porque no tengo internet. Ah, bueno. Bueno, listo, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a empezar a ver estas definiciones ya como para terminar. Esto ya lo estuvimos por ahí viendo, que era lo de las topologías que estuvimos viendo, las redes, y ya vamos a poner como los primeros puntitos ahí del taller que vamos a ir desarrollando. Bueno, entonces, esto ya lo estuvimos viendo casi desde la parte práctica, que es toda la parte de conmutación de datos y digamos que de paquetes. Echen una buscadita ahí 2 minuticos y ya socializamos, pero tiene que ver con la creación y de paquetes. Para que vayan poniendo ya su portafolio. Bueno, muchachos, entonces, básicamente, esto es como casi una conclusión, más que una definición, una conclusión de lo que hemos visto con lo de Wireshark, que insisto, de por sí que ahorita les voy a poner en el taller ahí como una de las prácticas que deben hacer, que se las he dejado ahí sueltas, pero la idea es que sí las hagan porque creo que sí es importante, sobre todo para comprender eso, que pues básicamente es ejecutar ciertas aplicaciones y analizar los paquetes de datos, lo de Tor, el mismo Nmap y digamos que analizar ese tipo de cosas. Porque ahí podemos entender o seguir, digamos que profundizando o diseccionando, digamos que cómo es que funcionan las redes y yo creo que es el corazón de todo eso, que son los paquetes, que son los protocolos, ¿sí? Que no nos suene eso como lejano, sino ya poderlos ver. ¿Qué es la conmutación de datos y paquetes? Es un método de agrupar datos transmitidos a través de una red digital, los datos en el encabezado, por eso es que entra ahí lo de Wireshark, ya vimos lo que era el encabezado, que el paquete, la misma información hace parte del paquete, son utilizados por el hardware de red para dirigir el paquete a su destino, donde la carga útil es extraída y utilizada por el software de aplicación, ¿sí? Entonces acá en esta partecita, por eso le digo, la idea es volver a probar ahí lo de Wireshark, ya con eso, de por sí que ahí lo habíamos visto que cómo sabe la información para dónde dar, ¿sí? Y ahí es donde entran protocolos, y como por ejemplo, digamos que el mismo, no sé si lo recuerdan que era uno de los primeros, el ACK, que es el que empieza a conectarse solito, así usted no tenga internet o eso, el computador empieza a preguntar, aquí estoy, y el router responde, ya te ahí, no hay qué, y empieza la comunicación y dependiendo del software, digamos que lo hace. Entonces los paquetes, acá lo podemos ver, creo que la definición de Wikipedia básicamente, en este pequeño GIF animado, digamos que nos muestra, o sea, cuando yo hago una solicitud de el host 1 quiere enviar información al host 2 y hay un poco, estos nodos pueden ser otros computadores, otras redes, puede ser el mismo internet, ¿sí? Entonces,
es claro entender que no es que haya una única ruta, no es que todos los paquetes tomen una única ruta desde el cliente al servidor, ¿sí? Y recuerden que eso es por milésimas de segundo, ¿sí? Entonces, esa concepción, digamos, que nos permite entender cómo funciona las redes. Por eso la herramienta como Wireshark es muy útil porque él está escuchando, ¿sí? Y un computador que no esté en medio de esa comunicación va a entender o va a intersectar digamos que esa comunicación o ese elemento. Entonces, esto es básicamente lo que es esa parte de conmutación de datos y paquetes, es entender que toda aplicación en una red necesita ser transmitido, es entender que la información se crea en paquetes y se va encapsulando, y eso es gracias a los diferentes, digamos que a los diferentes protocolos. Entonces, yo pues digo, estas definiciones, digamos que en cierta medida ya las hemos estado desarrollando o viendo, sí, y básicamente es como cerrar ese tema. Entonces vayan colocando eso en las diapositivas. Y ya 2 minuticos y ya vemos otra de las definiciones. Entonces, conmutación de datos y paquetes, colocar ahí la definición.
Chicos, recuerden, cuando se desconectan, nos vamos a conectar y ya vemos la otra. Vayan buscando la otra transferencia síncrona o ATM.